A un alumno le lleva un amigo en coche a la facultad el 80% de los días. El 20% de los días pues no va con el coche. Cuando le lleva en coche llega tarde el 20% de los días y por tanto el 80% llega a tiempo. Bien, es normal si su amigo Fernando Alonso, ¿verdad? Cuando el amigo no le lleva, llega temprano a clase el 10% de los días. Llegar temprano es no llegar tarde, ¿se entiende? Determina, apartado A, la probabilidad de que llegue pronto a clase, es decir, que no llega tarde, y le haya llevado su amigo. B, la probabilidad de que llegue tarde a clase. C, si ha llegado pronto a clase, ¿cuál es la probabilidad de que no le haya llevado su amigo? Vamos a elegir una nomenclatura adecuada que nos ayude a entender el ejercicio. Voy a llamar, por ejemplo, C. Al suceso, el alumno va en coche con un amigo a la facultad. Voy a llamar, por ejemplo, T. Al suceso, el alumno llega tarde a las clases. Entonces, en el apartado A, ¿qué me están pidiendo? La probabilidad de que llegue pronto a clase, insisto que llegar pronto es no llegar tarde, y le haya llevado su amigo. Es decir, que no ocurra T, para que no llegue tarde, y le haya llevado su amigo, es decir, va en el coche. Esta es la probabilidad pedida. ¿Y qué información tengo? Veamos. Me dicen que le lleva el amigo en coche a la facultad el 80% de los días. 0,8 por tanto es la probabilidad de ¿qué? De C. Claro. Cuando le lleva en coche llega tarde el 20% de los días. Es decir, sabiendo que va en coche, llega tarde con una probabilidad conocida 0,2. En cambio, cuando el amigo no le lleva, es decir, cuando no va en coche, llega temprano a clase el 10% de los días. Llegar temprano es no llegar tarde, el 10%. 0,1 la probabilidad de no llegar tarde sabiendo que no va en coche. Esta es la información. Y me piden esta probabilidad. Voy a la fórmula de la probabilidad de intersección. Es la probabilidad de C, claro, por la probabilidad de no T ocurriendo C. Esta probabilidad es conocida porque es el suceso contrario de este. Yendo en coche, la probabilidad de que llegue tarde es 0,2, de que no llegue tarde es de 0,8. Son sucesos contrarios, claro. Por tanto, es 0,8 por 0,8 la probabilidad pedida. 0,64. Insisto, dice que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Apartado B. La probabilidad de que llegue tarde a clase, que lo hemos denotado con la letra T. Enseguida decimos, pues depende de si va en coche o no va en coche, ¿verdad? Vemos claramente que aquí tengo que aplicar el teorema de la probabilidad total y un árbol me ayuda a entender el ejercicio. ¿Cuál es el sistema completo de sucesos? ¿Ir en coche o no ir en coche o llegar tarde y no llegar tarde? Está claro, coche y no coche, ¿verdad? Porque si no, no se te puede pedir esto. Yendo en coche puede ser que llegue tarde o que no llegue tarde. No yendo en coche puede llegar tarde o no llegar tarde. La probabilidad de ir en coche sabemos que es 0,8, la probabilidad de no ir en coche 0,2. Este es el sistema completo de sucesos. Sabiendo que va en coche, aquí está, la probabilidad de que llegue tarde es 0,2 y por tanto la probabilidad de que no llegue tarde es 0,8. Si no va en coche, aquí lo tengo también, la probabilidad de no llegar tarde es 0,1 y la probabilidad de llegar tarde entonces 0,9. Claro, cuando no va en coche es mucho más fácil llegar tarde. Yo quiero hallar la probabilidad de que llegue tarde, es decir, llegar a este destino, y tengo dos caminos, que vaya en coche y luego llegue tarde habiendo ido en coche, o que no vaya en coche y luego que llegue tarde no habiendo ido en coche. Aplico ya el teorema de la probabilidad total. No lo demuestro como he hecho en muchas otras ocasiones, muchos otros vídeos, y paso a utilizar el teorema. Es la probabilidad de que vaya en coche por la probabilidad de que llegue tarde habiendo ido en coche, más la probabilidad de que no vaya en coche por la probabilidad de que llegue tarde no habiendo ido en coche. Es decir, este camino, que es 0,8 por 0,2, esta probabilidad, más ahora 0,2
por 0,9. Tenemos 0,16 más 0,18. Sumamos 8 y 6 es 14, llevamos una. 0,34 es la probabilidad de que llegue tarde. El 34% de los casos llega tarde. Apartado C. Si ha llegado pronto a clase, es decir, sabemos algo, tenemos información, va a ser una probabilidad condicionada, y es que no ha llegado tarde. ¿Cuál es la probabilidad de que no le haya llevado su amigo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de no C, no ha ido en coche, sabiendo que no ha llegado tarde? Esta es la probabilidad pedida. Es una probabilidad condicionada, enseguida pienso en esto, la definición. Y claro, aquí lo que vamos a aplicar es el teorema de Bayes. Claro que podría utilizar el hecho de que este suceso es el contrario del anterior, por tanto la probabilidad de que no llegue tarde va a ser 0,66. Pero vamos a resolverlo como si no lo supiéramos. La probabilidad de que no llegue tarde, pues es la probabilidad de que vaya en coche por la probabilidad de que no llegue tarde yendo en coche, es decir, que siga este camino, coche y no llegar tarde, o más que no vaya en coche por la probabilidad de que no llegue tarde no yendo en coche. Y el numerador es exactamente esta probabilidad, la probabilidad de que no vaya en coche por la probabilidad de que no llegue tarde sabiendo que no va en coche. Insisto que el denominador me va a dar 0,66, pero vamos a comprobar la probabilidad de que vaya en coche 0,8 por esta probabilidad de 0,8 también, más que siga este camino es 0,2 por 0,1. En el numerador es 0,2 por 0,1. Tenemos en el denominador 0,64 más 0,02 y arriba 0,02. Bien, estáis viendo cómo el denominador es, como decía, 0,66 y en el numerador 0,02. Nos va a dar una probabilidad muy pequeña, tan solo de 0,0303, un 3%. Claro, porque ¿qué se está pidiendo? La probabilidad de que no vaya en coche sabiendo que no llega tarde. Es una probabilidad bajísima por muchos motivos. Una, porque casi siempre va en coche, y otra que si no va en coche lo más normal es que llegue tarde. Así que era de esperar una probabilidad muy baja. Cuando hago estos ejercicios me gusta comparar con la probabilidad de no C, es decir, comparar esta probabilidad con esta. En este caso es 0,2, que como veis es mayor que esta. Es decir, el hecho de que no haya llegado tarde hace disminuir la probabilidad de que no haya ido en coche. El ejercicio está resuelto.